Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Bien Long Alert. Sé que quería ser mi hermano, pero ya es demasiado tarde. ¿Acaso todo ya no siente nada por mí? ¿Por qué es tan frío? Eso parece. ¿Qué se siente? La sensación de no ser importante, alguien sin estatus social. Al ver el estado lamentable de Jimmy, no pude evitar sentir un poco de pena. Mira, Fa, de repente la persona que se perdió las crepas por culpa de Jimmy habló, precisamente para provocarlo. Reflexionó sobre sí mismo durante mucho tiempo. Toya tiene un novio. Este es el dentista, el joven de allá. Es muy amable, muy maduro, tan diferente a ti. Fritz es tan bueno con todo. Cuando estaba muy herido, lo llevaba a pasear por el parque y lo mimaba con mucho cariño. Sí, hay alguien nuevo y mejor. ¿Qué sentido tiene buscar al anterior? Déjalo ir, Jimmy, deja que tú busques a alguien nuevo. Si lo amas, déjalo ir. No seas alguien posesivo. Vete, no te interpongas en su camino. Si no, lo harás sentir incómodo. Yo quiero todo. ¿Por qué encontró a alguien tan rápido? Si lo amas, deberías dejarlo ir. Todo el tiempo que todo salió contigo sabías lo miserable que era. Lo tratabas como si fuera alguien desechable. Solo salías con él porque sí. Si aún recuerdas lo que le hiciste a todos, si aún recuerdas haber salido con él solo para fastidiarte, entonces, por favor, haz lo que todo te dijo. No vuelvas. Desaparece de su vida. Fa empujó a Ted para que entrara a la tienda. Cerró la puerta con llave a propósito, dejando a Jimmy fuera de la conversación. Observó a Jimmy quedarse quieto en el mismo sitio un momento. La otra persona parecía alguien que había quedado inconsciente y aún no había recuperado el conocimiento. ¿Por qué dijiste que Fritz es el novio de Tom? Para que Jimmy deje de molestarlo. Hablas muy en serio. ¿Qué te hizo enfadar ahora? Si quieres consolar a Jimmy, consuela a tu amigo. Pero yo no lo voy a hacer. Viendo esto, quiero mucho a Todo, lo sabes. Él es amable. Pero yo me voy a encargar de protegerlo. Todo lo que Jimmy le ha hecho, todo es imperdonable. Se merece quedarse ahí parado como un tonto. Por fin ahora todo ha puesto las cosas en su lugar. Pórtate bien conmigo. Si no, también vas a acabar como Jimmy. Está bien entendido, señor Fa, dijo T. Entendía cada palabra que Fa decía. Entendía perfectamente lo mal que había tratado Tom. Pero dejarlo ir, superar las cosas. Era más fácil decirlo que hacerlo. Jimmy reflexionaba sobre la situación entre él y Tom, a menudo acompañado de una copa de alcohol. Bebía hasta emborracharse, bebía para dormirse. Desde el día que fue a la tienda de Tom y se enteró que él tenía un nuevo novio, no había pasado un solo día sin que estuviera embriagado. Iba a escondidas a casa de Tom cuando estaba muy tomado. Normalmente era T quien lo arrastraba de vuelta a casa. Hoy era otro día que estaba en ese estado. Y Sidia nuevamente había ido a la casa de Tom. Aparcó el coche en el sitio habitual. Qué bien, ese sitio seguía siendo suyo. Recordaba vagamente a Ted subiendo al coche para hablar con él. Después de eso no recordaba nada más. Debió ser en mitad de la noche cuando empezó a recuperar la sobriedad. Al moverse sintió que no dormía muy a gusto. No era su cama esa habitación. Parecía ser el sofá de la casa de Tom. Ted debió de haber arrastrado a dormir, pero quien lo arropó fue Tom. Extrañaba a Tom en ese momento. Debido a su fuerte dolor de cabeza, Jimmy volvió a cerrar sus ojos. Tras intentarlo abrirlos, miró alrededor, pero no veía nada. Cuando extendió el brazo para sostener a Tom, solo sostuvo el aire. Intentaba recobrar el sentido, pero todo era una alucinación. Cayó en un profundo sueño sin darse cuenta, perdiéndose así el momento en que alguien se alejaba y luego regresaba. En su mano había una toalla escurrida, usada para limpiar a la otra persona. Justo ahora, ¿era realmente todo o estaba soñando? Todo le había traído una almohada y una manta. ¿Significaba eso que aún le quedaba algo de atención? Jimmy se incorporó, observó los alrededores, pero no encontró a nadie. Por la ventana se filtraba una tenue luz, señal que casi amanecía. Estaba más oscuro cuando vio todo. ¿Estaba soñando de nuevo? El dolor de cabeza se había intensificado. Me duele mucho la cabeza. Y por desgracia no podía distinguir si la manta que lo cubría la habría traído todo o si Ted se había encargado de ella. Jimmy se acercó más a la manta, hundiendo la nariz en el persistente aroma. Estaba seguro de que era el aroma de Tom. Cuanto más tiempo llevaba sin abrazarlo, más nítido se volvía el aroma, el tacto y los recuerdos que compartían. Pensó en todo hasta que se volvió a dormir, solo para ser despertado más tarde por la mañana por Ted. Estabas ladrando como un perro herido. Ted se sentó a los pies de Jimmy. Tenía una presentación hoy, así que tenía que arreglarse especialmente. Miró a su compañero. El sol de la mañana brillaba tanto que no había necesidad de encender las luces, lo que hacía que todo fuera completamente visible.
Con una fiebre tan alta, ¿puedes siquiera ir a clases? Me duele la cabeza, probablemente no pueda ir. Quiero decir que no vendrás, no te toca presentar. Así que no debería ser un problema. No olvides que no puedes faltar a esta clase más de 3 veces. Si vas al doctor, trae un certificado médico. Eres como tu hermano, ¿ok? Te gusta hacer preguntas indiscretas, perdona. Olvide que no te gusta que te hagan preguntas. ¿Estás siendo sarcástico? Sí, estoy siendo de esa forma. Si no te gusta, habrías venido hasta aquí. Quieres que mi hermano vuelva a ser quisquilloso y pegajoso, ¿verdad? Ted terminó de anudar la corbata y continuó poniéndose los calcetines. Miró a Jimmy, que se negaba a levantarse. Acababa de bajar y oyó a Jimmy haciendo sonidos de dolor, y al mirar de cerca vio que estaba muy pálido. Tenía fiebre, en resumen, estaba enfermo. Probablemente no había descansado lo suficiente y además dormía con el aire acondicionado. Las mantas son para taparse, no para abrazarse. ¿Es la manta de Todd? Recuerdo su aroma. ¿Eres un perro? ¿Tienes un buen olfato? Incluso estaría dispuesto a ser un perro y darle de comer. Pienso si eso significará que tu hermano volvería y me amaría de nuevo. No queda nada. ¿No queda nada de qué? No queda nada del Jimmy descarado. ¿Qué dijiste entonces? ¿Que todo era un tonto? Que solo todo te molestaba. Cuando dijiste no te quiero fuiste tan arrogante. Pero cuando te disculpaste fuiste tan tonto como un perdedor. Y luego cuando lo reforcé con la verdad se te llenaban los ojos de lágrimas. Me rompe el corazón. Debería haber tratado mejor a todo. Eso lo sé. Jimmy usó la manta de Todd para secarse las lágrimas, quizás porque estaba enfermo. Sus emociones eran especialmente sensibles. En realidad, pensó que Todd quería regañarlo más, pero como se veía tan lastimero llorando, decidió callarse. Deja de llorar. No intentes hacerte la víctima. ¿Tú fuiste quien trajo la manta o fue Todd? ¿Aún tiene algún sentimiento? Fui su primera vez. La primera persona debería ser inolvidable. Jimmy gritó la frase, la razón por la cual Ted sostuvo la pequeña almohada y se la tiró. Basta, deja de hablar de todos sentimientos. Este es mi olor, esta es mi manta. Pero huele a todo. Es mi olor, es mi manta. Es el olor de todo, yo lo recuerdo. Ese es tu problema si no me crees. Ir a clase, levántate. Te llevaré a casa primero. Y Tom todavía no se ha despertado, ¿verdad? Él ya se fue temprano, no me mientas. Esperaré a que todo se despierte. Ted mostró su cansancio sin disimularlo, negó con la cabeza exasperado. Ya sabía qué clase de persona era Jimmy, terco y siempre con ganas de llorar. Aunque lo sacara a rastras de casa, probablemente no iría. Y lo más importante, si se demoraba más, llegaría tarde a clase, así que dejaría que Jimmy se encargara de todo. Dejaría que todo lo ayudara. No me queda ninguna posibilidad, de verdad, no la tengo. Me acabo de dar cuenta que cometí un error. No tengo ninguna posibilidad de arreglarlo todo. Haría lo que fuera, solo pedirle a todo que no rompiera conmigo. Solo pedirle que regresara. Ted suspiró. Estaba a punto de decir que sí, que Jimmy no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, su mirada se posó de repente en la manta y la almohada. Vivían solos en casa, solo él y Todd. No había caminado sonámbulo para traer la manta y la almohada a Jimmy. Esa manta no era suya, era la manta de Todd. Te pasó una mano por el cabello. Todd simplemente estaba preocupado ahora por Jimmy. De verdad te diste cuenta demasiado tarde. Llego muy tarde, como dijiste, soy como un perro.